que hoy vamos a tratar se llama los hijos verdaderos. Vamos a ponerle: no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que tienes en el tuyo? Y dices a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlos y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes daría a su hijo una piedra cuando le piden pan? ¿O le daría una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta, y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra de Dios. Dice, el tema lo titulamos los verdaderos hijos. Hay hijos adoptados y hay hijos verdaderos, hay hijos biológicos, se puede decir. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que Jesús era el único hijo de Dios, era el que venía de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, pero que Dios tenía un plan con él para salvarnos y hacernos hijos también de él. Por eso, aquí está hablando de unos hijos del reino, pero ¿cuál es ese reino? ¿Verdad? ¿Cuál es el reino que el Señor nos ofrece? ¿Cuál es el reino del que se habla? Porque también en otra parábola le dice a Pedro, le dice: a ti te doy las llaves del reino. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué reino está hablando el Señor y cuáles son esas llaves? ¿Verdad? Porque muchas personas, por ejemplo, allá afuera pueden decir que adoran a Dios y que aman a Dios y que ellos están en la verdad. Pueden hablar de Dios, pueden hablar de Cristo, pero no tienen las llaves. Vamos a suponer, si van a una casa, vamos a decir, a una casa que no es la de ellos, tienen que tocar la puerta. Pero si ya tienen llave, no tienen que tocar la puerta, ¿verdad? Pueden abrir con la llave, o sea, tienen la confianza de que van a entrar a esa casa porque tienen las llaves. Aquí nos está diciendo que los hijos del reino, o sea, ¿cuáles son esos hijos que el Señor está nombrando aquí? ¿Quiénes son esos hijos? ¿Dónde están esos hijos? ¿Verdad? ¿Qué tienen que hacer esos hijos? ¿Verdad? Los hijos del reino vienen siendo aquellos, ¿verdad?, que son verdaderos hijos de Dios. Para ser verdaderos hijos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ser verdaderos hijos de Él permaneciendo en su palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos permanecer? Como les dije en el tema el lunes, ¿cómo se puede permanecer en la palabra? ¿Cómo podemos vivir en la palabra para poder ofrecer el fruto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos decir que el reino, ¿verdad?, es donde yo estoy? ¿Cómo se puede ver el reino en una persona? ¿Cómo se verá el reino en una persona? Cuando dice el Señor que vayan y proclamen la buena nueva, ¿verdad?, del reino, ¿a qué reino se está refiriendo? ¿Cuál es ese reino, ¿verdad?, que nosotros tenemos que buscar? Pero aquí nos dan unas pistas y dice que, ¿verdad?, dice: pidan y se les dará. ¿Verdad? ¿Qué cosa es lo que tienen que pedir? ¿Verdad? ¿Qué cosa es lo que vas a pedir?
Muchas personas se confunden y dicen, no, pues pídele el número de la lotería, del número ganador, pide carros, pide todo lo que quieras, al cabo dice que se te concederá. ¿Verdad? Pero hay un requisito, ¿verdad? Hay un requisito que el Señor está poniendo aquí, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que mires primero tu ojo, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta? El Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos pecadores, que no somos buenos, ¿verdad? Aquí también nos dice, como una recriminación, que ustedes que son malos, ustedes no son buenos, si ustedes le dan a sus hijos lo mejor. Pero está el Señor refiriéndose a nosotros y nos dice, si ustedes que son malos, ¿verdad? Les dan a sus hijos cosas buenas. Ya, si ustedes que son malos, les dan a sus hijos cosas buenas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, o sea, todas las personas no podemos ser buenos. No vamos a ser buenos. Ni querramos ser buenos, ni querramos hacer cosas que nosotros creemos que son buenas para ser buenos. No, no se puede. Es una falsa información cuando la persona dice, sé buena persona. ¿Verdad? El Señor está diciendo aquí, claro, con las palabras, ustedes que son malos. O sea, aunque ustedes quieran portarse bien, ustedes van a ser malos de todos modos. También he escuchado en otros lados a las personas cuando dicen, purifícate para irte, para que el Señor venga a ti. O ven, purifícate para poder acercarte a Dios. Otra cosa errónea. No te puedes purificar tú, no puedes hacer nada por purificarte. Tienes que traer al Señor para que te purifique. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos hijos de Dios? ¿Cuáles son los verdaderos hijos del reino? Los verdaderos hijos del reino son aquellos, ¿verdad?, que Jesús reina en ellos. O sea, son las personas que se ve el reino de Dios en ellos. O sea, no son las personas que vienen proclamando, yo tengo el reino, yo conocí el reino, yo soy cristiano, yo soy pastor, yo voy a la iglesia, yo soy, todo eso no son el reino. El reino tiene que verse, ¿verdad?, que camina en el reino, que vive en el reino, que está en el reino, que cada momento está respirando en el reino. ¿Cuál es ese reino? Se llama reino, ¿verdad?, porque el Dios vivo y verdadero reina en esa casa, en esa persona, en ese cuerpo, ¿verdad? Está reinando. No es necesario que uno diga yo ya, no. Tú lo vas a ver y vas a ver que el reino de Dios está en esa persona. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Verdad? Porque no es nomás de decir yo soy, no. Tienen que dejarse dominar por el reino de Dios. ¿Y cómo empezamos? ¿Qué es lo que nos dice ahí? Nos dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. ¿Verdad? No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque dice, con la misma medida, ¿verdad?, que ustedes juzguen, ¿verdad?, con la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada por ustedes, para ustedes. ¿Qué es lo que se entiende ahí? ¿Qué es lo que ustedes entienden ahí? Como nosotros juzgamos, así nos juzgarán. Pero ¿qué es lo que están entendiendo? ¿Verdad? Porque podemos ver las palabras, pero aquí se quedan. Si yo empiezo a ver la palabra, pero la veo en mí, va a dar fruto la palabra en mí. O sea, yo voy a poner esta palabra en mí, no juzgues a los demás y no serás juzgado. ¿Verdad? ¿Por quién? ¿Por qué no voy a ser juzgado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir así? Esta es una base para ser hijos de Dios. Para ser hijo del reino tiene uno que usar estas palabras que el Señor está diciendo. ¿Verdad? No por nada nos está diciendo hijos del reino, porque hay muchos, ¿verdad?, que nombran a Cristo, pero Cristo no reina en ellos. ¿Verdad? No hay reino en ellos. Y ellos dicen, es que el reino va a venir cuando Jesús venga. Pero no es así. ¿Verdad? El reino es cuando tú dejas que reine el rey. Y cuando ya dejas que reine el rey, ¿serás verdadero hijo de Dios? ¿O no? Sí, no. ¿Por qué? Porque ya no dejamos reinar. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hay una razón por qué ya vamos a ser hijos de Dios. Porque ya no, uno ya no va a decidir, pues, como ya va a estar
¿cómo es? Pues sí, o sea, pues nosotros tomamos las decisiones pues sin pensarlas y si estamos en Él vamos a tratar, bueno, a hacer las decisiones bien, ¿no? Ahí es la parte donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Porque el que va a reinar es Cristo. ¿Verdad? El único que el Padre puede mirar es a su Hijo, no a nosotros. O sea, y muchas personas por allá afuera están diciendo, Jesús me ama, Jesús me ama. Es fácil decir Jesús me ama. ¿Verdad? Es fácil. ¿Verdad? Pero si Jesús los ama, pero si no lo dejan que reinen ellos, no los va a ver el Padre para nada. ¿Verdad? Para nada los va a mirar el Padre. Y por eso precisamente no se cumplen lo que se tenía que cumplir. Porque la iglesia del Señor Jesús, la iglesia, debe de ser una iglesia con portentos, debe de ser una iglesia con milagros, debe de ser una iglesia sana. Cada que se proclame la palabra de Dios deben de realizarse las señales, los signos que están prometidos para cuando viene el reino, ¿sí o no? ¿Y por qué no aparecen? ¿Por qué? Porque están haciendo las cosas mal. Porque no se hacen las cosas como debe de ser. Por eso, porque no estamos haciendo los hijos verdaderos del reino. Por eso no se ven los prodigios. Por eso está la gente chillando ahí cada momento, y luego se van y se van igual, y vuelven otra vez igual, y no, porque no pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Porque alguien no está proclamando verdaderamente como hijo verdadero de Dios. No hay poder, porque no están haciendo las cosas como el Señor nos dice. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros vamos, ¿verdad? Cuando ya estamos en camino en el reino, que ya estamos caminando con Él, que no va a ser fácil, como dice al principio, ¿por qué? Porque tus propios enemigos, ¿verdad?, que tú tienes, no van a querer que el Señor reine en ti. ¿Por qué? Porque los vas a desalojar. En el momento cuando Jesús empiece a reinar en nosotros vamos a ser sanos. ¿Verdad? Nosotros nos vamos a ir liberando porque Jesús va reinando y no hay cavidad para ningún demonio, no hay cavidad ni para un mal hábito, no hay cavidad para nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos dejando que el reino de Dios entre en nosotros. El reino se llama Jesús. ¿Verdad? Ese Señor tiene que reinar en nosotros y nosotros tenemos que ver ya a las personas que nos vean. Del momento van a sentir ese rechazo, porque aquí dice, a ustedes el mundo los va a odiar. Cada que a los hijos del reino los van a perseguir, el mundo los va a odiar. No los van a querer porque están haciendo las cosas que a ellos no les gustan. Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es fácil cuando una persona se proclama hijo de Dios, ¿verdad?, y está esclavizado, está enfermo, no está sanado. Entonces, fácil para la persona espiritual mirar y decir, no, lo que pasa es que no deja que el reino de Dios entre en él. ¿Ah? No hay reino de Dios. ¿Ah? Entonces, aquí dice, no juzgues y no serás juzgado. Dice, de la misma manera con que ustedes juzguen, así serán juzgados, y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? Ves la pelusa en el ojo del hermano, y no te das cuenta del tronco que tienes en el tuyo, y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú un tronco en el tuyo. ¿Verdad? Nos está diciendo fácil, ¿verdad? No mires el pecado del otro, ¿verdad? Mira el propio pecado tuyo. Ayer escribía en YouTube, escribí una que se llama El mal, ¿verdad? Y preguntaba si uno sabe el mal, en dónde está y de dónde viene y qué cosa es. Quién sabe si lo leyeron, ¿verdad? Entonces, el mal a veces no es terrorífico, no es, es la cosa más bonita que puede haber, ¿verdad? Es la cosa, porque en Génesis creo es el 3, en el 6, algo así, capítulo 3, versículo 6, donde dice que la mujer vio que era una cosa buena y bonita para comer, o sea, algo para comer, era bonito. Entonces ahí está el mal. ¿Ah? El mal estaba en el mundo, pero vino este señor que es con este reino, ¿verdad?, y erradicó el mal del mundo.
¿verdad? Pero el mal, ¿dónde está entonces? ¿En dónde se encuentra el mal? Porque el Señor dice, y aquí dice las palabras, ustedes que son malos, ¿verdad? Porque está seguro que nosotros tenemos el mal. ¿Ah? El mal no está en el mundo. Mucha gente dice, ¿ves qué de mal hay en el mundo? No, ahí no está el mal, porque Dios ya lo terminó en el mundo. El mal se esconde en el único lugar donde Dios no puede tocarlo. Ajá. ¿Por qué Dios no puede tocar el mal ahí? Porque la libertad del hombre, ¿verdad?, protege al mal. Entonces, Dios no puede tocar ese mal porque hay libertad en el hombre cuando está agarrando el mal él. Él decide ser malo y agarrar y dejar el mal ahí. Por eso el Señor le está diciendo, nos está diciendo ahorita, si ustedes que son malos, ¿para qué? Para que nosotros nos demos cuenta y nos fijemos, ¿verdad?, de que el mal no está fuera en el mundo, sino está en nuestro corazón. Es el único lugar donde el mal está posicionado ahorita. Pero entre más vaya avanzando este reino que estamos hablando ahorita, entre más vaya avanzando y más vaya avanzando, ese mal se va a ir erradicando. Porque el mal, cuando llega al reino, ya no existe. ¿Ven? ¿Qué cosa es para ustedes, por ejemplo, cuando uno se imagina, vamos a decir, ¿cuál es la maldad? Vamos a decir así. ¿Ah? ¿Qué es para ustedes la maldad? ¿Qué es la maldad? ¿Ah? ¿En dónde se ve la maldad? Usando las mismas palabras del Señor. ¿Ah? Y dice aquí, no mires la pelusa en el ojo de tu hermano, mira el tronco que tienes en tu ojo. Vamos a ver, ¿dónde miramos más comúnmente la maldad nosotros? En los de nuestros hermanos. ¿A dónde? Pues en otras personas. Porque yo he mirado, Critica a otras personas y no se ve uno. o sea, vean cómo no se están enfocando directamente, porque la maldad es como, por ejemplo, cuando en un casco, ¿verdad?, le echa uno el cebo y no penetra, no se van a meter para adentro, sino se van a resbalar. Y es por eso que les dije, vean lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿verdad? Porque si no vemos esto, nosotros no vamos a poder erradicar la maldad de nosotros. ¿Sí me entienden? ¿Qué cosa es la maldad? Nosotros vamos a ver la maldad en el asesino, en el terrorista, en el que golpea a un niño, en el Facebook, bien visto, que la gente, ¿verdad?, cuando ve una persona que sacude a un niño, hijo de su, si tuviera una pistola lo mato. ¿Ves? La maldad está ahí en su corazón y está viendo el pecado en la otra persona, pero no lo ve en él. Entonces no puede sanarse, ni puede entrar el reino de Dios en él. La pelusa que está viendo en el otro, él es un tronco en él. Si él ve al otro que es un asesino, él también es peor de asesino. Entonces no estamos libres de eso nosotros. Nosotros podemos ser un terrorista y peor que un terrorista. Y podemos ser más que un asesino en serie si nosotros no nos damos cuenta de nuestra maldad. El peor asesino que existe soy yo mismo. El peor asesino, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Por qué soy yo mismo? El peor asesino está en mí. Tengo que tener cuidado yo, ¿verdad?, de mí mismo. Tengo que poner cuidado yo de ese asesino que soy yo mismo y que me voy a matar yo mismo. ¿Verdad? No voy a poner cuidado en otro lado. Por eso, las palabras de Dios está clara. Y te está diciendo un tronco, porque ese tronco te está impidiendo, ¿verdad?, al juzgar al otro, te está impidiendo mirarte a ti mismo. Y tú no vas a tener cuidado de ti, porque tú vas a decir, no, pues yo rezo el rosario, yo voy a misa, yo comulgo, yo estoy bien. Y con esa palabra de decir yo estoy bien, te estás poniendo un tronco en tu ojo, porque el Señor aquí nos está diciendo, vean, ustedes que son malos. Y aunque traten bien a su hijo, y aunque lo besen, aunque lo abracen y todo eso, ustedes no pueden ser todavía sanos, porque la maldad todavía está en el corazón. ¿Verdad? Que está medio, ¿verdad?, que dice uno, no, pues ¿cómo? ¿Verdad? Pero sí, ahí está el peor asesino, somos nosotros mismos. El asesino más se puede decir temible, soy yo mismo. No es Satanás, no son los demás, soy yo mismo. Porque yo mismo, ¿verdad?,
acepto el tronco en mi ojo. Jesús vivo me lo está diciendo ahorita. Acepto ese tronco. ¿De qué tamaño estará ese tronco? Entonces, el reino de los cielos, acuérdense lo que dice al último. El reino de los cielos es una puerta angosta, por donde casi nadie quiere entrar. ¿Por qué no queremos entrar por ahí? Porque decimos, ay, es que, pues, yo creo que Dios ya no me va a perdonar. No, es que, no, yo ya estoy grande. Yo ya no memorizo nada. Todos esos pretextos son para no entrar. No, pues es que yo ya oí demasiado, ya estoy bien lleno. Mentira, no es cierto. El asesino te está sacando, o en donde menos ves, el asesino te está matando. Tú no te das cuenta, pero ahí te está matando. Te va a apartar, ¿verdad? Y va a hacer pensar que tú ya sabes mucho. Va a hacer pensar que tú ya no necesitas, que tú ya oíste demasiado, que ya estás bien lleno y que ya no necesitas. Ese es un asesino. Es un asesino porque pues habla de lo mismo. ¿Okay? Yo ya no necesito, yo ya oí mucho. ¿Y cómo actúa ese asesino? Porque viene la voz de ese mismo asesino en otra persona y te dice, no, pues tú ya puedes hacer esto porque tú ya tienes tanto tiempo en el camino del Señor. Tantos años y no aprendes. Ya, y tú ya tienes que dar. ¿A quién le está hablando? A la persona. Al asesino le está hablando. Y por eso hace ratito yo les decía, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Ah? Porque es bien fácil que ese asesino se haga pasar por el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden o no? ¿O está un poco confuso? Porque uno no quiere aceptar que uno es el asesino. La verdad. Pero cuando me doy cuenta que sí soy un asesino, entonces le pido ayuda al que está ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero ser hijo de Dios. Como yo mismo, yo no me ve el Padre porque yo soy un asesino. No puede mirarme sin el Hijo. ¿Ven? Por eso se llama hijos del reino. Porque entre más reine Jesús en nosotros, el asesino va a ir muriendo poco a poco. Por eso el Señor dice, renuncia a ti mismo y sígueme. Porque si tú no renuncias a ese asesino, si tú no renuncias a ti mismo, vas a seguir haciendo tus cosas pensando que está bien. Y tú vas a poner tus cosas para que, mixeándolas o revolviéndolas con las del Hijo de Dios. Porque siempre, vamos a hacer eso nosotros. ¿Por qué? ¿Dónde es donde se esconde el mal? ¿Dónde es donde se esconde? ¿Y qué cosa es el mal? Se esconde en el corazón del hombre y es una desobediencia directa al mandamiento de Dios. Eso es todo. Eso es el mal. ¿Ven? ¿Es bien grande? ¿Es bien grande o cómo lo ven? Ese es el mal. ¿Cómo se puede erradicar el mal de nosotros? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo lo erradicarían? Si lo vemos en otra persona es que nosotros hay que fijarnos. No, yo le estoy preguntando cómo lo va a sacar de usted. ¿Cómo vamos a sacar ese mal? Porque ya va a empezar la lucha. La lucha ya no es afuera, la lucha está en nosotros. Y va a empezar la lucha conmigo mismo. Reconociendo que no tengamos la fuerza para... Eso es una. Pero ¿cómo lo voy a sacar? Yo les dije ahorita, ¿dónde está el mal? ¿Qué cosa es el mal? ¿Va? Y el mal, cuando lo ve uno, lo ve en las demás personas y lo ve bien grande. Grande. Es un Goliat, grandísimo. Es un Goliat. Pero en cuanto lo vemos el mal, verdaderamente nosotros, ese mal no va a ser muy grande. ¿Sí me entienden? El mal que se ve allá entre todos, por eso el Señor nos dice, no juzgues y no serás juzgado, porque si nosotros juzgamos el mal de otras personas, lo vamos a ver bien grande el mal, y nosotros vamos a ponernos en contra de ese mal, como que nosotros ya somos con Dios comiendo del mismo plato, ¿verdad? Pero no es verdad. Entonces Satanás es astuto y nos quiere sacar del único lugar donde nosotros podemos ver el mal y vamos a ver que no es muy grande.
Cuando nosotros vemos una ilusión óptica, nosotros vemos esa cosa grandísima porque es una ilusión, pero es mentira, porque se empieza a caer. Y en realidad, lo que veíamos una sombronona es una sombra de una hormiguita que está a la luz, pero que cuando se eleva hacia la montaña o hacia otro lugar negro, va a haber una cosota, una sombrota bien grandísima, pero es una hormiga. Eso es lo mismo del mal. ¿Ven? Por eso el Señor, escuchen esto, por eso el Señor dice la pelusa. ¿Sí me entienden? La pelusa allá va a ser en ti una sombra muy grande en tu ojo. ¿Va? Pero en realidad el mal no es grande como nosotros lo vemos. ¿Ah? Si nosotros nos metemos en nuestro corazón, nosotros vamos a ver la magnitud del mal. ¿Quién puede solucionar ese problema? ¿Quién lo puede solucionar? ¿Jesucristo o nosotros? Nosotros. ¿Verdad? Porque Jesucristo no va a poder entrar en nosotros si nosotros no queremos, ¿sí o no? Jesucristo no va a poder entrar en nosotros si nosotros no le damos permiso de que aviente el mal para afuera. ¿Ven? Esto que les estoy diciendo no se va a ver así. ¿Por qué? Porque todos queremos a Cristo. Todos lo queremos, pero nadie quiere sacar el mal de Él. Nadie quiere erradicar el mal de la persona. ¿Por qué? Porque el mal, ¿qué es? El mal es nuestro ego. ¿Sí me entienden? Dentro de nosotros, ¿verdad?, está una cosa, ¿verdad?, en nosotros que se esconde ahí. ¿Qué cosa es lo que se esconde ahí? ¿Ven? El primer pecado mortal. Y ese primer pecado mortal, ¿cómo se llama? ¿A dónde está escondido ese pecado mortal? ¿En dónde se esconde ese pecado mortal? ¿En dónde? Está en el corazón. Pero hay una cosa de nosotros donde se refugia Él. ¿Ven? En ese lado que no quiero ver. Está en, ¿verdad? ¿En? ¿Dónde? En mi ego. Les dije ahorita. En mi ego, en el yo. ¿Ven? Está ahí. En ese yo, en mi persona. Ahí está el mal. ¿Ah? Ahí está protegido y se llama, de otra forma, el ego se llama amor propio. Porque yo digo que me amo, pero cuando yo digo que me amo, me mato. ¿Sí me entienden? ¿En qué les dije que se protegía el mal? En el corazón del hombre. ¿Y en qué más? En la libertad del hombre. Está protegida porque Dios no lo puede tocar. Dios no lo puede tocar. Si nosotros nos damos cuenta de eso, nosotros vamos a traer al Hijo de Dios sanador y lo vamos a dejar entrar en nuestro corazón. Eso es lo que las personas no les explican. Lo vamos a dejar entrar en nuestro corazón, pero reconociéndome, ¿verdad?, reconociéndome que yo soy el peor asesino que hay en la historia, ¿verdad?, de mi vida. Yo sufro porque yo me estoy matando. Yo estoy enfermo porque yo me estoy matando. Yo estoy condenándome porque yo me estoy matando. ¿Por qué? Porque yo pienso para que esto es bien para mí cuando yo no veo el mal escondido en las cosas que yo hago. Ahora, para que podamos sanar, cuando vamos a ver a los sacerdotes, y yo me fijé ahora que vino este padre, toda la gente después de la oración quería ir a verlo, para que el padre lo tocara, o que lo rozara de perdida. Ahí está la peor equivocación. Ahí está la peor equivocación. Porque el enemigo, ¿verdad?, que está en nosotros, no se va a ir si tú no quieres. Aunque el padre te imponga las manos, aunque el padre haga la oración, aunque haga todo el padre, ¿verdad?, no va, se va a salir, de allá afuera te va a esperar. ¿Ven? Así es. Porque si no lo hacemos como Dios dice, nosotros estamos haciendo las cosas mal. Ok. ¿Qué nos está diciendo? No juzgues, ¿verdad?, y no serás juzgado.
¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? A los hijos del reino, les va a decir Jesús, ustedes que son malos, o a los hijos del reino, ¿cómo los va a llamar Jesús? ¿Verdad? Porque aquí le está diciendo, si ustedes que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos. ¿Por qué les dijo eso? Porque todavía no son hijos del reino. Pero en cuanto empiezan a ser hijos del reino, ¿verdad? ¿Cómo les va a decir Jesús? Ustedes pídanle a su papá, ¿verdad? Y va a decir, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Quién es el reino? Es Jesucristo, ¿va? Y cuando venga a nosotros el reino, nosotros ya nos vamos a dar cuenta que nosotros necesitamos un papá, ¿va? Un papá que nos guíe, un papá que nos sane, un papá que nos limpie, un papá que nos dirija, un papá que nos proteja. Vamos a necesitar un papá, pero ¿cómo es el papá? ¿Ah? ¿Cómo nosotros tuvimos, algunas personas dicen, no, pues yo no sé cómo es un padre porque yo nunca tuve un padre, o yo no sé cómo es porque mi papá murió cuando era yo chico, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona, ¿verdad? Saber cómo es el papá? ¿Verdad? ¿Cómo? Fácil. ¿Cómo son ustedes con sus hijos? ¿No? ¿Cómo actúan con sus hijos? Si Jesús nos está diciendo aquí, que nosotros entendamos, si ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, mucho menos si ustedes reciben el reino de Dios. Mucho menos si yo habito en ustedes, ¿verdad? Si me dejan a mí, ¿verdad? Que yo reine en sus corazones de ustedes, yo voy a sacar ese mal que está en ustedes, ¿verdad? Y ustedes van a dejar de ser asesinos, ¿verdad? El asesino va a ser dominado, el asesino va a ser atado. Si se han dado cuenta de otra palabra donde dice el Señor, ¿verdad? Nadie, ¿verdad?, puede ser libre si no se ata al fuerte. Cuando se ata al fuerte, vienen y le saquean su casa. ¿A qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo todo. Nomás que no lo entendemos, porque nosotros nomás lo vemos en la palabra, pero no lo vemos y nos metemos en la palabra para saber qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el fuerte? Yo mismo, ¿va? Mi ego es el fuerte, ¿va? Porque el primer hombre, ¿cómo se apartó de Dios? ¿O por qué se apartó de Dios? Pues sí, el pecado, pero ¿cómo se apartó? ¿Por qué se apartó? Porque su ego le dijo, y Satanás lo atacó en su ego, en su amor propio, y le dijo, Dios no quiere que ustedes sepan. ¿Sí me entienden? Entonces, ahorita yo les estoy diciendo quién es el asesino, y el enemigo les va a estar diciendo, está loco, si ustedes ya oraron bien harto, si ustedes ya caminaron, si ustedes ya andan por acá y por acá, ustedes ya fueron hasta liberaciones con el padre exorcista, ustedes ya, ¿ven? Les va a decir así. ¿Ven? El asesino no va a querer ni los va a dejar tan fácilmente, porque no quiere verdaderamente la liberación. ¿Ven? Pero si ustedes escuchan verdaderamente la voz de Jesucristo, entonces van a saber que ese asesino tiene que morir hoy. Ese asesino tiene que quedar bajo los pies de Cristo. Tiene que quedar bajo la iglesia. El poder de la iglesia tiene que terminar con ese asesino. ¿Ven? Ese asesino no es otro más que yo mismo. Y que la soberbia que está en mi corazón, la soberbia que está dentro de mi yo, ¿verdad?, que me hace por engaño de Satanás, y me dice al oído, hacer cosas al revés, ¿verdad?, hacer las cosas como no es el mandamiento, entonces, ¿verdad?, voy a darme cuenta que la llave la tengo yo, no otro. Yo tengo la llave de mi corazón. Si yo quiero dejar de ser yo para ser hijo de Dios, es el momento. Pero si no quiero, ¿verdad?, voy a seguir igual, con Cristo y sin Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pienso que ya estoy caminando con Cristo cuando el que lleva la rienda soy yo. ¿Verdad? Entonces, aquí nos dice claramente, ¿verdad?, nos dice claramente que el que juzga a los demás se juzga peor a sí mismo. Juzgas a los demás, ¿por qué? Está diciendo así, porque te está saliendo de ti para ver el mal allá. Entre más te alejes de ti
para ver el mal allá, más esclavo serás. Más esclavo vas a ser. ¿Quién te va a esclavizar? Nadie más te va a esclavizar más que tú mismo. Usando tu libertad, ¿verdad?, vas a proteger al asesino. Usando tu libertad, vas a decidir por ti mismo. Dios te dice cómo, pero tú dices cómo vas a ir. Dios te dice cómo hacerlo, pero nosotros pensamos que para ser mejor para nosotros, vamos a hacerlo así. ¿Dónde dice eso? Lo dice ahí donde dice el Señor le dice al hombre, le dice Satanás a la mujer, le dice, ¿es cierto que Dios les prohibió comer de todos los árboles? ¿Ves? Y la mujer le dijo, no, nomás nos prohibió comer de aquí. Entonces, la mujer está diciendo la verdad, pero el enemigo, ¿verdad?, está usando la tentación, ¿verdad? El enemigo va a usar la tentación para que tú te apartes de Dios. No otra persona más que tú. Va a usar la tentación para que tú te apartes de Dios y lo va a hacer tan grande, ¿verdad?, que no te va a dejar mirar, ¿verdad? Porque tú vas a tener un tronco en tu ojo y tú vas a juzgar a la otra persona. Te va a meter a juzgar a otra persona cuando tú tienes el tronco. No te va a dejar ver. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender? Al mirar el pecado en el otro, el tronco ya no existe en mí. Porque yo lo estoy viendo al otro el pecado, ¿verdad?, pero no estoy viendo ya el pecado en él, sino lo estoy buscando en mí. Y cuando yo lo busco en mí, lo encuentro, ¿verdad?, ya no hay tronco. Ahora va a haber visión para poder mirar al asesino que habita dentro de mí, para poder presentarle la batalla. La lucha que nosotros tenemos diaria, a cada momento, a todo momento, no es contra Satanás, no es contra ningún espíritu, es contra nosotros mismos. ¿Verdad? Contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad?, Satanás va a venir y te va a hablar, pero Satanás también no puede entrar si tú no quieres. Satanás también respeta porque el Señor, bueno, no respeta, pero no quiere, ¿verdad? No puede porque el Señor así lo estipuló. Al hombre le dijo, no respeta su vida. ¿Cuál es su vida? Su espíritu. ¿Cuál es su vida? Su alma, ¿verdad? Esa es su vida del hombre, respétala. Entonces, si la persona, ¿verdad?, escuchando las palabras todavía, ¿verdad?, y dice, Satanás va a venir y le va a decir, es que no es así como dice. El mandamiento es así, y va a querer disfrazar el mandamiento para que nosotros lo hagamos como a nosotros nos conviene. Pero recuerden eso, ahí hay egoísmo que nos aparta de Dios, ¿verdad? El egoísmo, ¿qué cosa es? Egoísmo. ¿Verdad qué cosa es? Es un sentimiento que está en mi amor propio y pienso cosas que son buenas para mí. Pero como el Señor nos dijo, ¿verdad?, no pueden diferenciar el bien y el mal. O sea, el demonio dijo, ustedes conocerán el bien y el mal, y el hombre en su amor propio y en su soberbia quiso saber si era verdad. Y por eso dijo, voy a conocer el bien y el mal. Serán como dioses, les dijo el demonio. Porque ustedes decidirán. Serán como dioses. Y el hombre en su amor propio quiere ser Dios. Nosotros queremos ser dioses. Nosotros queremos hacer las cosas que Dios dice. Las cosas que nos dice hacer. Y nosotros buscamos cómo hacer el mandamiento a nuestro antojo. O cómo quepamos nosotros en él. Pero los verdaderos hijos de Dios, ¿verdad?, no van a ser esas personas, ¿verdad?, de que buscan su propio bien. Los hijos de Dios han muerto a ellos mismos para vivir para otros. El Hijo de Dios ya murió a él mismo, ya no tiene tronco en el ojo, y ahora sí puede ver la pelusa en el ojo del hermano, para poder ayudarlo a sacar esa pelusa de su ojo. ¿Verdad? Entonces, la lucha está, ¿dónde está la lucha diaria? En nuestro corazón. ¿Verdad? Ahora, como buenos guardianes, ¿verdad?, como buenos guardianes de nosotros mismos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya no vamos a buscar. Fíjense lo que el enemigo es bien astuto. Y el enemigo siempre que tú vas creciendo y que vas en el camino del Señor, te va a decir, ir a esas pobres almas, ¿no? Mira, aquellos pobrecitos necesitan la palabra de Dios. Y tú vas a ir, ¿verdad?, creyéndote que tú ya, el Señor habla por tu boca y vas a ir a dárselas. Pero dice el Señor así, dice el Señor,
primero busca, ¿verdad? Después todo te llegará por añadidura. Busca primero el reino de los cielos. Busca primero el reino. ¿Qué estamos hablando ahorita? El reino. Si buscas tú el reino, ¿qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vas a buscar? Si buscas el reino. ¿Dónde va a reinar? Entonces, busca primero el reino. ¿Qué te dice? Busca a Jesús. Que reine en ti, ¿verdad? Que sea tu Dios, que sea tu Señor, que Jesús sea tu Señor, que mueva tus manos, que mueva tus pies, que mueva tus ojos, que mueva tu lengua, que mueva tu boca, que te mueva tu mente, que mueva todo. ¿Qué quiere decir eso para ustedes? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Ah? ¿Pero qué significa para ustedes? Porque la palabra de Dios no la dice, dice así, dice, renuncia a ti mismo y sígueme, ¿no? Y en otro lado dice así, el que ve a Dios se muere. Entonces, ¿qué va a pasar con mi yo? ¿Qué va a pasar con mi ego? ¿Qué va a pasar? Tiene que morir. Y al morir el ego, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a reinar Jesús. Sí, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Que va a reinar Jesús, pero ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos, fíjense, vamos a ser los que pierden, vamos a ser los mensos, vamos a ser, ¿ah? Vamos a ser los humillados, vamos a ser los que la mosca en la leche, vamos a ser los que caemos gordos, vamos a ser todos esos. ¿Ven? Y entonces, cuando sintamos una humillación así, nuestro asesino va a querer salir la mano. Dile, no seas menso, hombre. ¿Ah? Nosotros vamos a ser los que vamos a morir. Nosotros vamos a ser los que vamos a perdonar, aunque ellos tengan la razón. Eso es el reino de Dios. Y por eso es la puerta angosta. Porque se oye bien fácil, ¿va? Se oye bien fácil decir, sí, y ya con Cristo yo perdono. Y ya perdonaste a tu nuera que te cae gorda. Ay. Escucho la voz. ¿Ya perdonaste al que habló mal de ti? Ya lo perdoné. Ya lo perdonaste. ¿Y por qué te tardaste en contestar? ¿Ah? Ya lo perdonaste. ¿Y por qué sentiste ese escalofrío y esa cosa que te quería salir? Esa mano que quería salir. A ver, ¿por qué sentiste eso? ¿Dónde está el asesino? ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Dónde están los enemigos de Jesucristo? Bajo sus pies, ¿ah? ¿Dónde va a estar el asesino mío? Bajo los pies de Cristo. Pero necesita que yo, ¿verdad?, me olvide de Él. Porque me va a estar recordando desde allá a los pies de Cristo. Y me va a decir, ayúdame. ¿Qué no te acuerdas cuando solo nos divertíamos? ¿Qué no te acuerdas cuando éramos aquellas personas que golpeábamos a los demás? ¿Qué no te acuerdas cuando no moríamos, cuando éramos los ganadores? ¿Ya te olvidaste de las victorias? Ahora eres un perdedor. Como dicen en inglés, eres un loser. ¿Va? Y los losers, el mundo no los quiere. ¿Va? Esas son las humillaciones que el Señor nos pide para poder ser hijos de Dios. Las humillaciones que se burlen en nuestra cara. Que nos digan, ay, pero ¿cómo se dice? Qué idiota, o sea, así con la palabra, ¿no? Idiota eres. Eso es un mito. ¿Tú crees? Matándote tú acá y toda la gente gozando. ¿Tú crees que si Dios creó el mundo para ti? No seas menso. ¿Ves? Pero estas son las palabras de Jesús. El reino así es. La lucha va a estar en mí mismo. El que va a morir voy a ser yo, no va a ser otra persona. Porque si yo no muero a mí mismo,
hay un peligro de condenación. ¿Ven? Porque si yo no muero a mí mismo, yo no puedo ayudar a las demás personas. Porque si yo no muero a mí mismo, yo no puedo ayudar a mi familia a ser salva. Porque si yo no muero a mí mismo, yo no voy a ser el cordero que el Señor está pidiendo para que los demás coman. ¿Cómo voy a morir a mí mismo? No. Ahora les voy a decir un secreto. ¿Por qué piensan ustedes que vinieron a este mundo? ¿Para ser felices? Eso es lo que el mundo dice. ¿A qué venimos a este mundo? A ver. ¿Pero para qué venimos? Busquen cada quien por qué estamos aquí. No venimos para tener hijos y tener a los chillones ahí a un lado. No venimos para eso. Venimos a una cosa. Y todos ellos también vienen a una cosa. A ver. ¿Quién dice qué? Que en el catecismo dice que venimos para conocer a Dios, amarlo. ¿Y para qué más? Eso es bonito, ¿eh? Y ser felices. Eso es bonito. Para darme muerte. Eso es bonito. Pero escuchen este secreto. Nosotros venimos a este mundo para salvar nuestra alma. A eso venimos. Si nosotros esperamos la felicidad aquí, estamos muy lejos. Nosotros venimos a salvar nuestra alma, porque aquí venimos a la lucha contra mí mismo para poder salvar mi alma. No voy a salvar las almas de los demás, pero sí tengo que salvar la mía. A eso venimos y ellos también están, a eso vienen también. ¿Ven? ¿Por qué venimos aquí? Porque el Señor nos está dando una oportunidad, ¿verdad?, de que nos podamos arrepentir. De que podamos mirar quién es el verdadero asesino y nosotros nos hagamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos del reino. Porque si no lo encontramos, nosotros vamos a fracasar. ¿Ah? Como dice Luz, en el catecismo dice, para conocer a Dios. Y al conocer a Dios, tú vas a salvar a tu alma. Pero tienes que conocer a Dios, no te tienes que conocer tú. Al tener un conocimiento de Dios, vas a tener un conocimiento del prójimo, vas a tener un conocimiento de ti mismo, y entonces vas a darte cuenta que tú viniste a este mundo para que tu alma sea salva. ¿Por qué? Porque hay un peligro, ¿verdad? Hay un peligro de que el que tumbó a Satanás, de la imperfección, como les vuelvo a decir, el ego, la soberbia grande, ¿verdad?, del pecado mortal de la soberbia, está llevándose a las almas. ¿Ven? Entonces, a eso venimos, a este mundo. Pero tenemos que escuchar a la vida para poder vivir. ¿Quién es la vida? Es Jesucristo. Y si no escuchamos a la vida para poder vivir, de nada nos sirve estar ahorita aquí. ¿Ven? La vida es Jesucristo. Y la vida nos está diciendo el camino, cómo tenemos que llevarlo y cómo tenemos que caminarlo. ¿Cómo nos está diciendo ahorita cómo tenemos que caminarlo? Escuchamos, ¿verdad?, la palabra de no juzgar. Pero ¿dónde la voy a poner en práctica? Cuando yo salga de aquí ya se me olvidó. Porque el enemigo no va a dejar tan fácilmente que yo le gane. Ya se me olvidó. Pero si yo mantengo esa palabra dentro de mi corazón, si yo veo eso, voy a estarla practicando y la guardé en mi corazón y voy a empezar a vivir en esa palabra. Ese es el secreto. Si yo empiezo a vivir en esa palabra, a ver, díganme ustedes, ¿cómo empezarán a vivir en esa palabra? ¿Cómo? Tienen que ver, porque si nomás la escuchamos, pero no la vamos a practicar, pues entonces de nada sirve. Pero tienen que ver. Ahorita, ¿cómo vamos a poner esa palabra en práctica? Lo que nos está diciendo ahorita Jesús, no juzgues y no serás juzgado. ¿Cómo la voy a aplicar a mi vida diaria? Juzgándome primero. Cuando escuche a una persona, siempre Satanás va a venir, porque no lo vamos a ver, va a venir bien sutil. Y te va a venir y te va a decir, ¿tú crees que la vecina va a tener un hijo del vecino? ¿O del otro? Pues es su viejo, ¿no? Pero pues uno no sabe. Y uno va a decir, ¡ay, tan calladita que se lo...
Pero ya, Ahí ya me va a llegar la verdad a mi corazón porque la palabra ya está ahí. Y entonces voy a decir, perdóname, Señor, no juzgo y no seré juzgado. Vivir es ponerlo en práctica. Vivir, la palabra no es querer escucharla y ya está aquí. La voy a poner en práctica. Si yo juzgo a los demás, voy a pedir perdón cuando yo me dé cuenta, porque naturalmente voy a juzgar. Pero cuando yo me dé cuenta voy a decir, Señor, perdóname porque mi lucha empezó ya. Perdóname de ese pecado, no quiero juzgar a los demás, ayúdame. Ayúdame a que mi asesino quede bajo tus pies. Ayúdame, Señor. Y entonces, porque si no juzgamos, bueno, si juzgamos y no nos arrepentimos, va a seguir el asesino fuera. Le va a decir, ve a escuchar más, ándale, ve a escuchar, no importa, acá te agarro. Tú no pones en práctica nada de lo que escuchas. ¿Ven? Así es de que vamos a empezar a practicar. ¿Y saben cuándo es cuando nos va a arder el corazón muy feo? Cuando lo estemos pasando. Cuando alguien te diga, oye, que es cierto que tú hablaste de mí, que dijiste que quién sabe qué tanto, joder, quién sabe, y ¿sabes? Y que no te dé tiempo de reaccionar, voy a ir a buscarlo y voy a hacer que se trague sus palabras. Perdona y se te perdonará. Lo tengo que perdonar a este hijo de eso. ¿Ven? Entonces, ¿están entendiendo cómo se debe de vivir? Esta es la vida. Así es la vida. Y entonces, si nosotros vivimos en esa vida, vamos a tener esa lucha. Y vamos a pasar en la lucha, ¿verdad? Vamos a pasar quemaduras, en las humillaciones peor. ¿Cómo es una humillación o cómo los pueden humillar a ustedes? ¿Cómo sería una humillación que ustedes sentirían que se les descobija la espalda de la piel, ¿no? ¿Qué humillación se pasarían ustedes o cuál sería la humillación que dirían no se lo perdonarían toda la vida a esta persona? ¿No tienen humillaciones? ¿O no quieren que salgan al balcón? Nada. ¿Cuál humillación sería que los pondría en peligro? Porque tienen que ponerse, Satanás sabe cuál es. Y si ustedes le permiten que los muerda, ¿a donde les duele? En su ¿cómo se llama? En su carcañán, ¿va? Entonces les va a dar el dolor, ¿va? Pero si le piso la cabeza y la mantengo ahí, ¿va? Entonces no me va a dar el dolor. Pero sí nos vamos a quemar. ¿Ven? ¿Cuál sería la peor humillación que recibirían, pues? Que les dijeran viejas chancludas. Pues ¿cuál? Sí, me lo sacó. Ahí está, ¿verdad? Ese es lo que más duele. Los falsos. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué nos duele tanto? A ver. Porque sabemos que es mentira. ¿Y queremos qué? ¿Queremos qué? Defender. Pues ahí es donde tenemos que morir. Tenemos que defendernos. Ahí es donde tenemos que morir. Oír qué andan diciendo por allá y nosotros acá quemándonos, pero no sale nada de nosotros. Y perdonarlos. Porque no, en el momento que lo veamos vamos a sentir que nos arrancan la piel y mejor lárgate de aquí porque me estoy deteniendo para darte unos golpes. ¿Ven? Tenemos que ir muriendo. Ese es el dolor que nosotros vamos a pasar. Para ser hijos del reino, la muerte. Para ser hijos del reino, morir a nosotros mismos para vivir para Dios. Y esa es la muerte. El falso, ¿verdad? Que se levanta la persona, es la peor humillación que puede haber, pero Satanás lo sabe. ¿Y por qué nos duele tanto? A ver, ¿por qué? Si no es verdad. ¿Por qué? Dense cuenta de una cosa y van a ver por qué nos duele tanto. A ver, ¿por qué nos duele tanto? Abran su espíritu. Vean por qué nos duele tanto. Que hablen de nosotros. Pues porque no es cierto y nos da coraje que digan. Porque no queremos quedar mal ante otra gente. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué?
Le dije a Abraham su espíritu, porque iba a salir, ¿verdad? Nos importa Más lo que diga la gente. de mi figura. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, ¿cuáles son los peores ataques para un sacerdote, para un diácono o una persona que va caminando en el Señor? ¿Cuáles son los peores ataques para ellos? Como ahora que nos atacan los padres pederastas. ¿Cuáles son los ataques peores para esos sacerdotes? O para esa persona que va predicando en el camino del Señor. ¿Cuáles son los ataques? Los ataques son, fíjense, ese padre pervertido tuvo relaciones con esos niños y nosotros, ni tan calladito que se veía. No juzgues si no serás juzgado. Y eso, no hombre, ay, hijo. Lo bueno que no me confesé con él. Bueno, no sabemos, pero estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya caímos en el juego de Satanás. Hicimos más grande el pecado. Los hijos de Dios están ayudando a Satanás. ¿Ven? Nos duele tanto, porque aquella persona va a pensar mal de mí. Como por ejemplo, a mí me pueden decir, viejo libidinoso, nada más va a las casas para ver a las mujeres cómo andan vestidas. Nada más va, porque pura mujer está ahí. Ah, viejo, quién sabe qué. Pero allá va a ir con el Señor, ¿verdad? Que nomás anda viendo a ver con quién se acuesta. Y si yo sé eso, ¿verdad? Yo digo, no, pues entonces ya no voy. ¿verdad? Yo digo, no, pues entonces sí voy. ¿verdad? Porque ya Satanás me está mirando. ¿Ven? Y nomás vas con él porque quién sabe con cómo te hablará la orejita. ¿verdad? Hasta los aretes tienes oxidados donde te echa la saliva. Mentira, ¿verdad? Mentira. Pero las demás personas están juzgando ¿para qué? Para que tú veas y sientas dentro de tu corazón ese dolor y entonces digas, van a pensar de mí hasta lo peor. Pero ¿qué me importa que la gente piense así? Si lo que me importa es que el Señor me vea que no es verdad. ¿Sí o no? Entonces, a nosotros no nos tiene que importar lo que la gente diga, sino para que el asesino muera, nosotros nos tiene que importar estar limpios ante el Padre. E ir caminando bien ante el Padre, e ir honestamente ante el Padre, porque el Padre nos ve. El Padre que ve en lo secreto te premiará. Sé honesto contigo mismo. No esperes la opinión de las demás personas, porque las demás personas las usa el demonio para tirarte a ti. ¿Ven? ¿De qué le sirve ir a un retiro más si no cambia? ¿De qué le sirve andar allá en las pláticas con el tal don Adrián si no cambia? ¿Verdad? ¿De qué le sirve tanto? ¿verdad? Si siempre hablan de lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ustedes saben que no. Ellos porque no vienen. ¿Ven? Ustedes saben que no es cierto. ¿Y quién más sabe que no es cierto? El Señor. Y solamente la persona que se abre al Espíritu de Dios no le va a importar lo que el mundo diga. Porque el mismo Jesucristo está diciendo aquí, el mundo los va a odiar. El mundo los va a difamar. Ustedes se hacen enemigos del mundo. Y los enemigos del mundo son amigos del Señor. Son los hijos de Cristo. Son los hijos del Padre. Esos son los enemigos del mundo. ¿Ven? Y están viendo, aquel vato nomás está viendo a las personas. Viejo, quién sabe qué. ¿verdad? O al padre, nomás quiere confesar a pura mujer y más a pura adolescente, pura teenager. ¿verdad? Mentira, pero el mundo no haya de qué forma, ¿verdad? Tumbar a los que verdaderamente van enseñando. Así, esperemos los ataques de Satanás, porque entre más nosotros nos acerquemos a Dios, entre más nosotros escuchemos y abramos nuestro corazón, más ataques, más feos van a llegar hacia nosotros. ¿Ven? El asesino va a estar amenazándonos día con día. ¿Cómo puede amenazarlas a ustedes el enemigo? ¿Cómo las puede amenazar? Con su familia. Pero mi hija no es así. Tú no sabes. Yo no creo que mi hija haga eso. No la idealices. ¿Verdad? Mejor date cuenta, ¿verdad? Date cuenta que si a la muchacha, ¿verdad?, le gusta, lo va a hacer. No te mueras tú. Prevalece, vive para que tu hija pueda vivir. ¿No? O tu hijo pueda vivir. ¿Ven?
Entonces, ¿están entendiendo quiénes son los hijos del reino? ¿Nos vamos a espantar cuando venga el chisme? Sí. Sí, nos vamos a estar. No debemos, pero lo vamos a hacer. ¿Verdad? Tenemos que salir adelante, ¿no? ¿Vamos a luchar? Sí. ¿Y por qué se tardaron? Tenemos que luchar, pero tenemos que vencer. ¿De quién es la decisión? De uno mismo. Mía, ¿verdad? Es mi decisión que quiero servir a Dios. Ya. El enemigo va a venir y me va a decir, fíjense, porque así pregunta la gente. Oiga, a mí me han preguntado, oiga, don Adrián, ¿y es malo? Bueno, ¿ahí qué están haciendo ya la gente? ¿Qué está haciendo? Lo que nos está diciendo Cristo aquí, no juzgues. ¿Sí o no? No juzgues. No juzgues si es malo, si es bueno, no lo juzgues. Bueno, oiga, don Adrián, ¿y es malo que tener una pequeñilla relación con mi novio? Vamos a decir así. ¿Qué relación? No, pues una relación, ¿verdad? Íntima. No creo que sea malo porque es amor, ¿verdad? Y yo lo amo tanto que después nos vamos a casar. Mentira. Mentira, se está disfrazando el mandamiento. ¿Ven? Se está disfrazando el mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Qué dice el mandamiento? No, pues no saben el mandamiento. Ah, no. El mandamiento. ¿Qué cosa es el mandamiento que lo estoy diciendo ahorita? ¿Ven? Tenemos que aprender los mandamientos definitivamente. Es el 6º mandamiento. No fornicarás. ¿Verdad que dice no? La palabra no tiene una no. No, tiene una N. Y dice no. No fornicarás. Aunque lo ames, te tienes que esperar porque si lo amas, peor. ¿Verdad? Si el hombre te ama, es que él me ama tanto que ya me pidió la prueba del amor. Y si no, se va a ir. Entonces no te quiere, no seas mensa. ¿Verdad? No seas tonta, porque si él te ama, verdaderamente, te va a amar, no te va a hacer daño. ¿Ven? Entonces, viendo el mandamiento, nosotros vamos a podernos quitar las mentiras de Satanás. Pero tenemos que aprender los 10 mandamientos. A ver, los 10 mandamientos, vamos a repasarlos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Ese cuál es? ¿Ese cuál es? El primero. El primero. ¿Y ese mandamiento qué nos está diciendo? Amarás, amar. Y al prójimo. Amar a Dios sobre todo el mundo, todas las criaturas, todo. Bueno, primero es Dios. Pero es que yo amo más a ese vato. Primero está Dios. Si tú no ves a Dios primero que a Él, lo vas a hacer un ídolo. No, pero es que yo me enamoré de esa persona porque en Él está Dios. Mentiroso. No es verdad. Porque si esa persona no actúa como Dios dice y no está en la iglesia, ¿cómo puede estar a Dios ahí? Tiene que ver todo eso. ¿Ven? Y si esa persona se dedica a hablar nomás de la iglesia, a levantarle falsos y todo eso, quiere decir que no quiere estar ahí. Entonces no conoce el amor, porque el amor está en la iglesia, no está en otro lado. Ahora, primer mandamiento, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si tú antepones algo a Dios, entonces estás fallando en el primer mandamiento. Amar a Dios quiere decir que tú a cada rato, a cada momento, estás acordándote de Dios. Que lo primero que vas a hacer es nombrar a Dios, estar en Dios y después lo que sigue. Todo tu día, todos tus minutos y todo tu tiempo tiene que estar en Dios. Al fallar uno en cualquier momento de poner otra cosa antes que Dios, nosotros estamos quebrantando el primer mandamiento. ¿Para qué seguimos con los demás? ¿O no? Los demás, por eso Jesús lo resume en 2 mandamientos, que es el prójimo y es Dios mismo. ¿Por qué? Porque en ellos se encierran todos los días y lo resume. Por eso un hijo de Dios tiene estos 2 mandamientos en la mira. Y ya ha renunciado a sí mismo. ¿Por qué? Y ha muerto a sí mismo. Porque es Dios el que va a vivir ya en él. Porque es Dios el que va a reinar en él y en su casa, en su familia. Es Dios mismo.
El segundo mandamiento nos dice no jurar el nombre de Dios en vano. ¿Cómo juraríamos el nombre de Dios en vano? ¿Cómo? Dando falso testimonio de Y la palabra. podemos decir porque lo podemos ver más, pero hay unas cosas que no se miran y esas cosas pecamos peor. Escucho un horóscopo y le creo. Veo una galleta de la suerte y le creo más a la galleta de la suerte y digo, las galletas no engañan. Las galletas siempre dicen la verdad. Mentira. ¿Cómo una galleta va a hablar? ¿Verdad? Es idolatría. Es jurar el nombre de Dios en vano. Le creo más una galleta que al Hijo de Dios. Le creo más una galleta que a Dios. ¿Ven? ¿Cómo vamos a jurar el nombre de Dios? Creyéndole a esa persona bruja, ¿verdad? Que puede sanar a una persona cuando Dios lo puede hacer. Cuando una persona no puede. Creer el horóscopo, buscar el horóscopo, la suerte, eso es idolatría. ¿Ven? Limpiar con un huevo, una limpia con quién sabe qué, ¿verdad? Tantas cosas así, yendo a ver un brujo, en vez de estar con Dios, eso es jurar el nombre de Dios en vano. ¿Verdad que no nomás es decir verdad? No, es jurarlo así. Porque si nosotros no vemos a Dios, nosotros vamos a poner nuestra confianza en ídolos, en dioses falsos, y le vamos a querer más a los dioses falsos que al propio Dios. ¿Ven? Los hijos del reino no es ¿cómo les dijera? No es difícil de ser hijo de Dios, pero tenemos que renunciar a todo para poder servir a Dios. Si no renunciamos a todo, entonces nosotros no podemos ser hijos de Dios. Porque en nosotros vivirá el mundo y viviré yo mismo en mis placeres, en mis deseos, y entonces Dios estará en segundo término en mí. Para que Dios pueda yo cumplir el primer mandamiento, yo tengo que morir a mí mismo porque ya se pide el reino de Dios en mí. El reino de Dios quiere decir que yo voy a pasar a vivir el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Y que ya no hay necesidad de los demás, porque al vivir en el primero y en el segundo, todos los demás serán cumplidos y vivirás en la verdad, en la luz y estarás siendo hijo verdadero de Dios. ¿No? ¿Podrían imaginarse todo eso aquí? ¿No? Cuando empezamos a hablar de los hijos, yo las veía bien desganadas. Las veía muy lejos. ¿Quién sabe por dónde andaban? ¿No? Sí. Algo nos estaba faltando. ¿Por qué? Porque esto que hoy iban a aprender y que iban a escuchar les va a ayudar mucho. ¿No? No modo que digan, no, pues, porque vamos a poner en práctica lo que estamos escuchando. ¿Verdad? Y fíjense lo que dice el Señor. Y eso lo dice Él, no lo digo yo. Dice así. Dice, pidan y se les dará. ¿Cuándo es cuando se nos va a dar? Por eso, pero ¿cuándo es cuando se les va a dar? Cuando seamos hijos. ¿A poco no? Nada se nos va a negar. Nada se nos va a negar, por eso a la Virgen no se le niega nada. Y siempre que la Virgen pide algo para nosotros, lo obtenemos. Aunque seamos malos. ¿Verdad? Porque a la Virgen no se le puede negar nada. El Padre no puede negarle porque ella vive en lo que el Padre dice. El Santo vive en lo que el Padre dice. ¿Ven? Entonces aquí no se nos va a negar nada. Si yo tengo una enfermedad o si mi hijo o mi hija están yéndose chuecos, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que ir a llorarle que ya no? ¿A tirarle lo que trae? No, simplemente me tengo que meter en el camino del Señor. El reino de Dios tiene que reinar en mí y no preocuparme por nada más. Y cuando, ¿va? Entonces ya voy a estar yo y le voy a decir, Señor. Y el Señor lo va a agarrar. ¿Por qué? Porque yo ya estoy en el reino. Busca primero el reino de los cielos, después todo te llegará por añadidura. ¿Le creo? ¿Verdad? Entonces, se les abrirá la puerta si tocan. ¿Va? Pero si ustedes son hijos y sufren la humillación, y sufren la afrenta, y sufren la blasfemia, y todo eso, al morir a nosotros mismos, vivimos para Dios, y entonces tocaré la puerta y abrirá el Señor. ¿Va? Y me dirá, ¿qué quieres, Daniel? Que caiga fuego del cielo y queme a todos mis vecinos. ¿Va? Cuando uno está en el camino del Señor,
Cuando ya el reino de Dios reina en ti, tú ya no vas a pensar ningún mal, ni a sentir ningún mal para tu prójimo. Puro amor. Díganme ustedes, a ver, así pensando humanamente, ¿ustedes a la persona que odian les gustaría que triunfara? Así humanamente, contesten. Humanamente en la carne. Que tuviera en la carne. Si ustedes vieran a la persona que más correa les cae, que triunfa, ¿qué se siente? Se siente que se quema, ¿no? Pues miren, les voy a decir, dice el Señor, pide para otro lo que quieras para ti. Pide el triunfo para ella. Pide lo mejor para ella. Y vas a ver cómo ese ardor se te empieza a quitar. ¿Ves? Y va a ser bien fácil que tú empieces a dar el fruto. ¿Cuál es el fruto que tú estás dando cuando tú empiezas a quemarte, pero pides para ella el triunfo? ¿Cuál es el fruto que está saliendo? No se ve, pero el fruto que está saliendo es amor. Y con el amor vamos a vencer. ¿Ven? Cuando nosotros sentamos la quemadura, lo primero que tengo que hacer es dar fruto de amor. Cuando yo deseo para esa persona lo mejor, lo estoy amando. ¿No les gustaría que su enemigo triunfara? Que su enemigo hablara mucho de Dios? Que su enemigo fuera un sabio. A uno dice, no, si de por sí como es, al rato va a ser viejo odioso, vieja odiosa, ¿verdad? Y es bien difícil para la persona poder pedir para el enemigo lo mejor. ¿Ven? Pues ese es el maíz o la semilla para que podamos dar fruto nosotros, para dar fruto de amor. Por eso todos tenemos enemigos, para poder vencerlos y poder ser mejores nosotros. Bueno, entonces aquí dice, el que pide recibirá, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. ¿Acaso alguno de ustedes dará a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O le dará una culebra cuando le pide pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan. ¿Qué quiere decir? Dios no te va a dar una enfermedad. ¿Ves? Dios no te va a dar muerte porque Él es vida, Él es amor. Dios no te va a dar... Todas las cosas malas son de nosotros. Si nosotros erradicamos el mal de nosotros, cuando nosotros vayamos erradicando el mal con el perdón, con las obras que nosotros empecemos a hacer, viviendo en la palabra de Dios, con el perdón, ¿verdad? Con el arrepentimiento, todo eso va a ir saliendo. Entonces nosotros vamos a empezar a experimentar verdaderamente el amor de Dios en nosotros y vamos a quedar limpios, ¿verdad? Dios nos va a premiar, ¿verdad? Cuando nosotros hagamos la muerte, o sea que participemos en nuestra propia muerte, Dios nos va a premiar porque vamos a dejar de ser malos, ¿verdad? Para ser hijos del reino. Todavía aquí le pregunta, le dice, ustedes que son malos, ¿verdad? Tienen ese sentimiento en ustedes que ustedes no se han dado cuenta, pero le dan a su hijo un pescado, ¿verdad? No le dan una culebra. O sea, ¿por qué no la culebra? A ver, por ejemplo, dele a su hija que apenas camina una cosa y dígale, vete, aviéntala por la escalera, a ver qué hace la niña. ¿Por qué no se la damos? O lo vemos, ¿por qué le decimos así? Tenemos miedo que se caiga. Ahí hay un temor. Hay un temor. Entonces, no. Pero ¿por qué a otro le damos algo para que se caiga? Cuando no lo queremos. A ver. No, pero a otra persona le decimos, mira, nosotros sabemos que le va a hacer daño. Pues ese es el asesino que tenemos que tener cuidado. El que se parece amor, pero que no es amor. Que está escondido ahí. Ese sentimiento que todos piensan, ¿va? Ay,
esa persona se ganó el cielo, ¿verdad? Porque siempre está ayudando a la iglesia. No le has visto el corazón, mejor cállate. No juzgues y no serás juzgado. ¿O no? No sabemos. Hay muchas personas ahí, pero porque quieren fama. Entonces, ¿quién es el que está viendo? El Señor. Nosotros no lo podemos engañar a Él. Si vemos que esa persona ayuda mucho, pero que es una persona que no tiene ningún, ¿cómo se dice? Ningún avance, que lo vemos que está peor de triste y enojado, entonces quiere decir que no hacen las cosas bien. ¿Verdad? Porque aquí se nos promete que cuando nosotros somos hijos, nosotros vamos a pedir lo que querramos al Padre y vamos a tener paz en nuestro corazón. ¿Ven? Ya no vamos a tener desconfianza. ¿Verdad? Dice, todo lo que ustedes desean de los demás, desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está la ley. ¿Ya vieron? Todo lo que ustedes desearían de los demás. A ver, vamos a preguntar, ¿cuál es la causa más común cuando nosotros vemos una persona que está actuando mal en la iglesia? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Verdad? Porque es bien común esa reacción. Cuando vemos que alguien, y eso que está en la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros, Queremos que nos traten con amor, pues tratarlos con amor. pero nosotros, ¿no tenemos el pecado que él tiene? ¿Verdad? Primero vamos a ver en el tronco de nuestro ojo y vamos a empezar a vivir verdaderamente en el mandamiento del Señor. Para poder sanarnos, nosotros tenemos que hacer esto. Si no, aunque vayamos a sanación, aunque vayamos a liberación, aunque andemos como se dice vulgarmente, como perros falderos, no vamos a avanzar nada porque no estamos dispuestos a morir. La llave para hacerlo es morir a ti mismo para vivir para Dios. Morir a ti mismo es renunciar a tus placeres y a todo para vivir verdaderamente la vida. ¿Ah? Dice, ahí está la ley. Si nosotros hacemos para los demás, esa es la mina. ¿Verdad? La mina son los demás. Donde vamos a sacar el oro es de los demás. Si a esa persona me cae mal, voy a orar más por ella. ¿Verdad? Porque si yo oro más por ella, va a ir sanándose el dolor que yo tengo en el corazón por ella. Hay algo en ella que el enemigo no quiere que yo sepa. Por eso me cae gorda. Es como cuando son hay veces que en el trabajo toca que uno no conoce a esa persona y se le cae bien gorda. Y cuando la conoce uno, dice, ¿cómo no te conoció? Ajá. Pero ahí está la ley. La mina es, si quieres tu salvación, trabájala. Miren lo que dijo Jesús, unas palabras bien sabias porque es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero unas palabras que no han pasado ni pasarán jamás. Dijo así, quién sabe si la han oído, pero dijo, deberían de ser como el administrador astuto. ¿Ah? ¿Qué hizo ese administrador? ¿No han leído esa palabra? Con lo que robó, les cambió sus cheques, ¿no? Les cambió para que lo ayudaran después a los que debían. ¿Qué es eso? Eso es astucia, ¿va? Y dice Jesús, si ustedes actuaran así en el bien, como Él está actuando en el mal, ni se preocupaban. ¿Qué hizo Él? A los demás. Trabajó en los demás. ¿Ven? ¿Qué voy a hacer yo? Yo no voy a trabajar por mí mismo. Voy a trabajar en los demás. ¿Y dónde están los demás? ¿Dónde están? No nada más aquí. No nada más en el mundo. Allá. En el purgatorio. Y habla de administrar. Ser astutos para administrar algo que no se acaba. ¿Dónde podemos trabajar bien a todo dar? Y nos va a dar una gran fortuna. ¿Dónde podemos trabajar? ¿Ah? Ahí. Ahí tenemos que trabajar.
por ellas, por las almas que todavía no entran, almas que se van a ir al infierno pero que todavía no llegan. Vamos a orar por ellas. ¿Verdad? Almas del purgatorio, hay que orar por ellas, porque yo les aseguro que cuando uno se vaya, muchísimas van a hablar por nosotros. El administrador astuto, Jesús mismo nos lo está diciendo. ¿Ven? Si nosotros así hacemos y vemos a los demás, nosotros no nos tenemos que preocupar. Pero hagamos con los demás lo que querramos para nosotros, dice el Señor aquí. Hagamos con los demás lo que nosotros queramos para nosotros. ¿Qué queremos para nosotros? Pues hagámoslo por los demás. Enseñémosle a los demás a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo les vamos a enseñar? Los van a sentar y les van a jalar las orejas, los van a agarrar de las greñas y unos patadones por atrás. ¿Te vas a hacer a Dios porque te estoy ordenando? Que me vean. Les voy a enseñar que hay un reino en mí. ¿Ustedes creen que ellos no se van a desconcertar al enemigo cuando yo le perdone su injuria y que no le diga nada? Va a decir, pues ¿de qué estás hecho? Si antes te morías por eso. Y ahora inventé ese chisme y ni te lo tragaste. ¿Qué tienes? Y ustedes le van a decir, el reino de Dios. Paz en mi corazón. Puede caerse la casa y yo puedo estar aquí sentado. Nomás tendré la cara blanca de la cal donde se caiga, pero no me pasa nada. ¿Verdad? Esa es la paz de Cristo. Cuando el Señor empieza a reinar en nosotros, vamos a obtener la paz en nosotros. ¿Verdad? Y con la paz, que se acabe el mundo. ¿Cuándo es cuando perdemos la paz? Cuando alguien, te vas a morir mañana. ¿Va? No es modo que digan que no. ¿Cuántos días me quedan de vida, doctor? 2 horas. ¿Ah? Tienes cáncer. ¿Cuántos días tengo, doctor? 2 horas. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que nos moríamos del mismo susto. ¿Pero por qué? ¿No que está? ¿Estamos preparados? Pues, ¿cómo no, hombre? ¿Verdad? Si ya estamos oyendo aquí. Ya estamos oyendo. ¿No? Sí, oír y hacerlo. Ajá, hacerlo. Te vas a morir. No, pero sí. Ay, si yo ando en las cosas de Dios precisamente para vivir más. Los santos se fueron bien jóvenes. ¿Ven? Una de 15 años. ¿Verdad? Santa Teresita. Una mujercita, una jovencita. No porque haya aceptado a Cristo, el mundo la trató bien. No, ¿verdad? ¿Pero qué le importó a ella? No. ¿Por qué? Porque Dios la estaba esperando. Por eso le estoy diciendo, si nosotros hacemos esto y estamos ya listos, ¿verdad? Vas a morir mañana. ¡Ah! ¿Va? Van a decir, ese loco, mira. ¿Ah? ¿Qué tiene? No, pues yo ya me voy. Ya me voy. Que él se quede. Ahí se queda el mundo cruel, ¿verdad? Pero ¿por qué no nos queremos ir? A ver. ¿Por qué no nos queremos ir? Sabemos que nos preparamos. ¿Ah? Si guardas mi palabra y la pones en práctica, vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en ti. Precisamente de esta se trata el evangelio de hoy, ¿verdad? El que vive en Cristo, pues el que coma y va sano, pues va a vivir en él y el Padre que quiere. ¿Verdad? Entren por la puerta angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina.
y son muchos los que pasan por él. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El bien fácil, ¿verdad? El facilito. Era ese paso. Por eso es donde íbamos, ¿verdad? Porque ahorita ya no, ya vamos a regresarnos y a pasar por el angosto. ¿Verdad? Porque nos lo estaban mostrando. Ten felicidad en Cristo, no sufras, ¿verdad? Si estás en el Señor, te va a regresar el 100 por el 1, da $1 y te da 1000. No, se te va a 100. ¿Verdad? Ese no es Cristo. Cristo es, ¿verdad?, aquel que pierde el amor al mundo para dárselo al Señor. Ahí es donde está Cristo. Perder el amor al mundo quiere decir que se te acabaste como persona mundana para seguir en el reino de Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios es el que triunfa, el que pone el pie sobre el mundo para vivir para el Señor. Ese es el verdadero Hijo del reino. Y en ese reino donde está ese Hijo metido, ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay... Y si le dicen que se va a morir, por eso está feliz, porque ya no hay miedo, ya no hay nada, no hay muerte. ¿Ven? Simplemente se va a dormir. ¿Quién no se quiere dormir? A ver. La persona que está desconfiada, ¿qué tal si me muero? No, mejor no, me duerman. Ajá. La persona que no conoce el otro lado, la persona que no sabe cómo es el otro lado, esa persona es la que tiene miedo. Pero la persona que ya sabe a dónde va a ir, dice, ¿y cómo será el día? Es santo, se está haciendo santo, vive en el reino de Dios. Dios mismo está reinando en él. No hay muerte, no hay tristeza, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque está reinando Jesucristo en él. El Hijo de Dios, la vida misma está reinando en esa persona. No hay temor a la muerte. Si le dan la noticia de que le quedan pocos días de vida, grande es el gozo en esa persona, ¿verdad? Porque ya se va. ¿Por qué es el gozo en esa persona? Porque él se ha dado cuenta que cuando se está haciendo santo, se ha dado cuenta que en este cuerpo, mientras permanezcamos en este cuerpo, nosotros siempre nos apartaremos del amor de los amores y es el más grande sufrimiento que hay. A cualquier cosa que uno haga, un mal pensamiento, un mal sentimiento, todo eso nos va a alejar de Dios, del ser amado nos va a alejar, ¿verdad? Y eso nos va a hacer sufrir. Pues por eso los santos tienen eso en ellos, ese gozo cuando saben que ya se van, porque ya se van a desprender de lo que los aparta del Señor y ahora sí, se van a poder aventar el clavado, ¿verdad?, sobre el Espíritu de Dios para permanecer en Él, porque de Él salieron. ¿Ven? Entonces, pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación y qué pocos son los que la encuentran. Ok. ¿No quieren ustedes ser de estos pocos? Porque poquitos son los que encuentran el camino. ¿Va? Grande es y espacioso el camino que conduce a la perdición. Poquitos son los que encuentran el camino a la salvación, pero es escabroso y es doloroso. Si no quieren sufrir lo que les dije hace rato, sigan así como van. Pero si están dispuestos a pasar por la puerta angosta, esperen lo que les dije. Pero espérenlo como guerreras de Jesucristo, ¿verdad? Verdaderamente. Espérenlo y siempre con la mirada puesta en Cristo, esperen la victoria. Porque todo el que espera en Cristo es victorioso. Esperen la victoria. Pero recuerden, no se gana la corona sin la lucha. ¿Ven? No se gana una corona si no luchan. Y si ustedes quieren ver la corona que el Señor les promete, Él dice, el que persevere hasta el fin, se le daré
la corona de la vida. Si ustedes quieren vivir verdaderamente, hay que pasar por esa puerta, por ese dolor, ¿verdad?, de sentirme el ser más despreciado, el ser más insignificante, de sentirme loco, de sentirme el perdedor, de sentirme, ¿verdad?, que no tiene sentido lo que estoy haciendo. Entonces, ¿verdad?, después veré los frutos cuando me coronen con la corona de la vida. Pero por un día se empieza. Hoy que sea el primer día, ¿verdad?, y que en el momento cuando nosotros veamos, siempre que vayamos a juzgar, nos acordemos de estas palabras: no juzgues y no serás juzgado. Y verán los avances que se hacen, porque en cuanto empecemos a caminar en la palabra y que empecemos a guardar la palabra en nuestro corazón, ustedes van a ver la vida, y ustedes van a ver que en cuanto venga la vida, van a empezar sus achaques. Van a empezar que me duele aquí, que me duele acá, ¿por qué? Porque llegó la vida. Y cuando llega la vida, me va a doler un pie, me va a doler el pulmón, me va a doler todo, ¿verdad? Van a llegar dolores, ¿por qué? Porque la carne está resintiendo que ahí viene la muerte para ella. Y ahí viene la vida. La vida es vida en el espíritu, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que hacer la decisión: o pasar por la puerta angosta, o seguir por el camino donde todos van. Nosotros podemos decir, ¿verdad?, y podemos hacer, bueno, pues si se pierde al mundo así, que se pierde, al cabo no vamos a ir uno, vamos a ir un montón. Inclúyete allá, pero yo prefiero pasar, ¿verdad?, yo prefiero pasar por la puerta angosta, ¿verdad?, antes que la bocanada del vómito del demonio, del dragón, me arrastre junto con todos los demás. ¿Ah? No, cuando empezó hasta a mí me dio sueño también. Dice que nos quitó. Bueno, pues espero que hayan entendido la lección, ¿verdad? Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hoy has proclamado en este lugar, Señor. Te damos las gracias porque nos has dado la llave para poder vencer, para poder caminar en ti. La llave para todo el alivio a nuestros dolores, a nuestros problemas. La llave para que nosotros seamos unas personas saludables en ti, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos tu reino, por mostrarnos a los verdaderos hijos del reino, cómo son, para que nosotros podamos empezar la lucha hoy en este día, renunciando a nosotros mismos para vivir para ti. Gracias, Señor, por todo esto. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo en este momento en todos los corazones aquí presentes, para que podamos nosotros tener la fuerza de ser tus testigos, Señor, esos testigos que le digan al mundo que Cristo vive, porque resucitó hace 2000 años, que vean en nosotros la vida y vean la decisión, Señor, que nosotros hemos decidido morir a nosotros mismos para vivir para ti. Hoy te pedimos de todo corazón, Señor, dentro de nosotros, que perdones nuestros pecados y que nos lleves a la vida eterna, que seamos nosotros los que pisemos el pecado, Señor, que bajo nuestros pies pongas a todos nuestros enemigos. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú el Rey, el que entre en nosotros y que tu reino se extienda cada vez más, que tu reino vaya extendiéndose sobre la tierra y sobre todos los corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres.